Buenos días. Hoy quería hablar otra vez de estereotipos y en este caso voy a enfrentar el problema de cómo percibimos la idea de economía familiar y cómo pensamos que esto afecte las relaciones sentimentales. Porque lo quiero enfrentar, porque es, a mi parecer, por lo que yo veo, una sobreestructura, es un prejuicio cultural, ¿no? El que tenemos, que ahora se dice mucho que teóricamente la emancipación de la mujer se omite occidental, porque se tendría que decir, tuvo que ver y tiene que ver con el trabajo entendido como salario, ¿no? Como obtención de un salario. Entonces, o la igualdad de los salarios, etcétera. Y quería hacer un ejemplo aquí que esclarece perfectamente por qué yo creo que se trata de un prejuicio que simplemente tenemos porque nada, nuestra cultura se basa sobre ciertos valores, pero si vamos a ver, hay varias interpretaciones que se pueden dar a este asunto, ¿no? Aquí estoy, por esta razón, estoy otra vez en la página de Facebook del blog, porque, bueno, aquí hay otros posts, miren el drama de Gaza, un padre que baña a sus hijos en medio de la nada. Aquí hay otra noticia, bueno, parte de otros temas sobre estereotipos que trataremos más adelante, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un deportista que está regalando casas a padres solteros, madres solteras, familias monoparentales, y una persona que comenta que dice si hubiese sido un maltratador hubiera estado en la primera página, porque efectivamente se habla más de lo negativo. Aquí hay otro post sobre estereotipos. Al final se habla mucho de esto en mis páginas. Estereotipo sobre el prejuicio, otra vez sobre privilegios, ¿no? Y dice, Nora Vincent, lesbiana, feminista y escritora, una vez se disfrazó de hombre por 18 meses para escribir un libro en este género. Después del experimento tuvo que ser internada por depresión y escribió, nunca me sentí tan agradecida por ser mujer. O sea, ella quería escribir un libro y escribió un libro, pero se encuentra solo en inglés. Pero pensaba de llegar a unas conclusiones, o sea, de detectar cuáles eran los privilegios de los hombres y en el mundo occidental y americana, norteamericana, y nada, llegó a conclusiones todas diferentes. Ahora, bueno, que le dio depresión, me parece demasiado, pero entiendo porque también mi vida ha sido bastante afuera de los esquemas, y he luchado contra prejuicios siempre, porque pero vamos a ver, tuve la oportunidad de darme cuenta por varias razones, por haber vivido en varios sitios, por ejemplo, con culturas diferentes, o por detalles diferentes de esto, pero en fin, todo está en que tengamos la oportunidad de darnos cuenta. Tampoco estoy atacando a nadie. Si hay prejuicio es porque falta de experiencia. Eh, Aparte, casos de gente que se empeña en mantener su ignorancia porque le gusta así, ¿no? Pero normalmente es falta de experiencia. Bueno, ahora voy a un artículo sobre matriarcado, y ahí es donde hay un párrafo que quiero haceros quiero leeros, porque explica que esta cuestión de la economía familiar para
o individual, porque ahora lo que estamos llegando es un individualismo muy fuerte, lo he detectado yo como prejuicio y todavía se considera una verdad. Vamos a ver, esto, aquí está una entrevista que yo había hecho sobre un pueblo matriarcal y voy a leer el párrafo donde hablaba de cómo se gestiona la economía. Este no es el clásico artículo que idealiza el matriarcado. Yo no idealizo absolutamente nada. He visto algunas cosas. Aquí hablan de Norte de África y es un lugar que he podido ver y bueno, de cerca, yo en mi vida no he hecho turismo, de cerca en el sentido que he convivido con parte de, un poquito con una parte, unos individuos pertenecientes a esta etnia de que se habla aquí, y luego os dejo todos los enlaces abajo porque ahora lo que quiero no es hacer una charla sobre la etnia en sí, que son las Amazigh, los bereberes, pero los Amazigh, ¿qué sucede? Que tienen el nombre que aunque se le conoce más y el nombre que era el originario, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Pero en concreto es una entrevista a una profesora que habla de sus abuelas y de su niñez, porque ella vivió ahí, y esto es de qué va la entrevista, no va de mi experiencia, ¿ok? Aquí vamos a ver la gestión de la parte económica porque debo encontrar el párrafo porque creo que explica muy bien mi posición. La razón por qué digo que no idealizo, es que leí en muchos artículos normalmente de escritora feminista que el matriarcado sería una organización horizontal y no vertical, y esto es totalmente falso. Primero, hay dos falsedades en esta afirmación. Una es que no hay un matriarcado ni un patriarcado, hay muchos, porque hay muchas etnias y además hay mucho de otras cosas. Hay también etnias que se pueden definir anárquicas u otras. No, las etnias, primero, una cosa que para mí es muy importante decir es que yo tengo esta pasión de la antropología, la etnología, pero no creo que la gente viva para ser estudiada por Occidente, ¿ok? Un momento, o sea que a veces veo manipulaciones que me indignan porque vamos a ver, estas son personas que a lo mejor han acogido en su aldea un antropólogo occidental o antropóloga, pero luego se manipula toda su historia, todo el estudio que ha sido hecho para avalar tesis que bastaría con que una persona dijese yo he visto esto y opino lo otro, pero no es así, hay que leerlo así, ¿no? Porque son manipulaciones, o sea, la gente no vive con el propósito de que nosotros la estudiemos y utilicemos sus vivencias para algún propósito nuestro. Nosotros podemos, claro, sí, decir, ok, he vivido esta experiencia o sé de esta experiencia, he leído de esta experiencia y pienso que pueda ser útil una reflexión que he hecho, pero se entiende que la reflexión es de uno, ok. No, no sé, así que no se tendría que pasar como verdad absoluta, ¿no? Es una reflexión que una persona hizo considerando otro estilo de vida que puede haber visto. Bueno, y esta es mi consideración, la digo después. Aquí leo un poco como me cuenta ella de esta organización, de este pueblo matriarcal. Ok, dice,
El clan familiar vive alrededor de la suegra, en este caso, en esta etnia. Ella es jefe de la familia. Los hijos, sus esposas, los nietos, todo el mundo le debía tradicionalmente obediencia absoluta. La figura de la madre es sagrada, a veces incluso más que la de Dios. La nuera es considerada más cerca de la suegra que la propia hija de ella. ¿Por qué habla de nuera y suegra? Porque ellas determinan la reina o la jefa del grupito familiar, del clan familiar, en base a que la madre, digamos la jefa de un clan, escoge como sucesora la mujer, la esposa de su primer hijo varón. Por esta razón, todo lo que ella menciona a nivel así de jerarquía va descrito con esta palabra, nuera, suegra, etc. Ella es quien, después de la muerte de su suegra, se convertirá en el jefe de la familia, en la jefa. La nuera más anciana, por supuesto, porque se da mucho valor a las ancianas, ¿no? a la persona mayor. Tendrá las llaves de la casa y de la caja fuerte. Se encargará de todo en este mundo, de todo este mundo a su alrededor. También es un factor de responsabilidad. Su esposo, sus hijos, sus suegros y las esposas de ellos. Ok, luego habla de otras cosas. Yo voy un momento a detectar la parte donde habla de economía, porque es de esto que va este video. A ver. La vida en los pueblos es más difícil que en las ciudades, de que habla arriba, para las mujeres, ya que trabajan la tierra y la lana. Las bereberes de las ciudades trabajan el crochet y el bordado y administran el dinero que ganan sus esposos e hijos. ¿Por qué pasa esto? Porque desde los pueblos donde se vivía en zonas rurales, ¿no? Con la clásica economía rural, se ha pasado a las ciudades cuando se han modernizado, debo usar esta palabra porque no me surge otra, bueno, cuando han cambiado las cosas, se ha urbanizado el país en que se encuentra, el territorio en que se encuentran estas etnias, pero muchas viven todavía en el mundo rural. Muchos grupos. Entonces aquí hace una diferencia entre la ciudad. Ahora, cuando se ha pasado a gestionar estos estados, aquí habla de 22 países, con regímenes o monarquías islámicas o también democracia con una familia real, pero una democracia, como hay en varios países, también en Europa. ¿Y qué pasa? En algunos países del norte de África es así, pero vamos a ver, cuando el poder pasó a los representantes del Islam, ¿qué sucede? Que las personas que eran de etnias rurales bereberes, que son matriarcales, que se involucraron, fueron a vivir a la ciudad, adquirieron el sistema que había, el sistema patriarcal que había. Y entonces, ¿qué sucedió? Que también dentro de sus familias el hombre salió a trabajar y la mujer se quedó en casa. Ahora, ¿esto cambió las cosas? No, no cambió el sistema de poder. Aquí explica ella. Ok, las bereberes de las ciudades administran el dinero que ganan sus esposos e hijos, o sea, ellos salen al trabajo y después entregan el dinero a la esposa o madre. Si uno quiere comprar una cosa personal, debe pedir a la madre o a la esposa y ella acepta o se niega a darle el dinero. Se trata de una tiranía materna que está disminuyendo ahora. Bien, a que
dice que el poder de la madre en la sociedad moderna está disminuyendo, se redujo debido a que los hijos ya no viven cerca, se están separando los clanes, ¿no? Porque se va a vivir, se está formando un poquito poco a poco, aunque yo espero que no suceda, porque aquí, como estamos aquí, no me gusta, pero bueno, la familia nuclear que tenemos en Europa, que es la que se gestiona peor, porque sinceramente el día que te sientes mal no sabes dónde dejar o sea, cómo manejar la situación, porque realmente no, o sea, el clan es más fácil para vivir, más personas, sin importar la cuestión de ahí, en este caso digo, en este caso yo hablo de número, ¿no? De cómo se gestiona. Pero efectivamente es importante ver qué sucedió aquí con el dinero, ¿no? El dinero, el trabajo y la nómina, la persona que, digamos, la cuestión del sueldo, de a quién va el sueldo, no cambió nada. Porque claro, si ellas tenían tradicionalmente la costumbre de pensar que la mujer fuese la jefa del grupo familiar, el hecho de que no fuese ella a ir al campo a cultivar, sino que fuese el hombre a salir al trabajo porque se encontraron en una ciudad en que se usaba así, no ha cambiado su sentimiento, su manera de sentir, su manera de ver las relaciones, que no estoy exaltando, o sea, esta es una manera, ¿no? Claro, a mí me gustaría más que en una familia no hubiese ningún tipo de jefe, pero, o jefa. Pero quiero decir que si nosotros vamos a ver, dejamos un poquito de estar obsesionada con hablar del patriarcado y vamos a ver los matriarcados, por ejemplo, solamente para tener conocimiento de otras posibilidades, ¿no? Ahí qué sucede, yo digo, cuando a veces nosotros cambiamos la estructura externa, nosotros creemos que cambien nuestros sentimientos más íntimos, pero no es así, más bien al contrario. Yo, por ejemplo, decía, si la mujer quiso, en nuestro caso, ¿no? En caso de Occidente, cuando hubo el movimiento feminista, que al final, aunque dicen que hay varios movimientos feministas, pero en fin, lo que se ha logrado es simplemente que la mujer empezó a obtener puestos en todas las actividades que eran típicas de los hombres, menos la peores, o sea que se ir a limpiar las alcantarillas o meterse en la mina. Pero quitando esos casos extremos, tenemos mujeres policías, tenemos mujeres alcaldesas, tenemos en casi todas las oficinas un porcentaje alto de mujeres, etc. Entonces, ¿qué pasa? Nosotras, o también la costumbre como fumar cigarrillos, por ejemplo, no sé. O sea, hemos obtenido de hacer lo que hacía el hombre, ¿no? Pero esto no tiene que ver con que se pueda decir que tengamos más autoestima, porque simplemente nosotros, como considerábamos, como cultura, considerábamos que el hombre tuviese se le reconocía al hombre una posición más alta, o sea, se le reconocía más valor, resulta que, aunque esto no fuera global, ¿no? Pero por lo general se decía que
el hombre tenía por esto también más responsabilidad, ¿no? Tenía que ser el jefe en la familia, aunque después no sucediera en toda la familia, de todas maneras esta era la cultura que se pasaba, que se transmitía. Entonces, nosotros hemos hecho un cambio exterior. ¿Qué pasa? Porque si pensábamos que el hombre fuese mejor, ¿no?, de la mujer, prácticamente hemos trasladado este tipo de sentimiento en todas las actividades del hombre. O sea, era mejor ir a trabajar afuera que estar en casa. Estar en casa se consideraba que no fuese una cosa digna o apetecible. Efectivamente, pero no, en sí es una cosa como otra. Incluso yo decía en otro video, por ejemplo, en el trabajo hay horarios mucho más estrictos. Y yo entiendo por qué muchas mujeres de la época de mi abuela querían estar en casa, porque en casa uno hacía cosas, pero no tenía un horario para hacerla ni un jefe encima. Era mucho más relajado el ambiente en casa. Realmente tenía sus ventajas, pero lo que pasa es que se ha visto mal porque se ha hecho una asociación de ideas con la condición de la mujer que se pensaba fuese inferior. Entonces, si se hubiera cambiado aquel sentimiento, o sea, si la mujer sin moverse hubiese adquirido autoestima y se hubiese afirmado como persona digna, la casa hubiera sido el lugar más bonito y apetecible donde estar, ¿no? O sea, la casa o todo lo que hacía la mujer, qué sé yo, como digo, bordar manteles o cualquier actividad, peinarse el pelo largo, todas las cosas que tenían que ver con la mujer hubieran adquirido brillo y hubieran sido consideradas las mejores. No ha sido así, y ahora ¿qué sucede? Que prácticamente nadie quiere estar en la casa con los hijos porque de ahí no hay sueldo. O sea, es absurdo lo que hemos llegado a hacer, porque bastaba con decir que ahora poco a poco estamos llegando a la conclusión de que es bonito estar con nuestros hijos, no importa si somos hombres o mujeres, ¿no? Que en fin, sin nada quitar a quien se siente bien estando fuera de casa, también hay una cantidad de gente que quisiese estar quisiese ocuparse de cuidar a los niños, y no hay nada que se pueda considerar inferior o superior en ninguna de estas dos opciones de vida. Así que incluso no tiene por qué haber, creo yo, una sola opción de vida. Pudiéramos tener actividades variadas que cambian por periodos, ¿no?, de nuestra vida. Es que no los hemos visto así. Nosotros hemos creído que a determinar el hecho de que la mujer tuviese menos poder fuese el dinero, o el dinero y en sí la posibilidad de ganarse un sueldo, el trabajo como posibilidad de ganarse un sueldo, pero el trabajo fuera de casa. Pero esta anécdota que he leído ahora demuestra que no es absolutamente así. Cuando en una etnia es la mujer la que se considera superior y se considera que sea la que tiene que decidir cómo mover el dinero, no importa quién trae a casa el dinero, siempre sigue siendo la mujer la que lo maneja. Y esto dice mucho para mí, ¿no? Todo depende de cómo nos vemos, de cómo es nuestra idea de nosotros mismos y de nosotras mismas. De ahí surge
nuestra capacidad y nuestra organización en cuanto a cómo nos relacionamos con los demás. No son factores externos que la determinan. Este es mi pensamiento y escucharé con gusto todos los comentarios que queráis escribir. Chao.